Su nombre es Eric Sankey y es de nivel cero. No puede lidiar con la bestia demoníaca y sobrevive recolectando basura. Personas como Eric, con un nivel cero, son consideradas una carga en la sociedad. Se leen como basura absolutamente inútil. Muchos podrían decir que Eric Sankey vive como una auténtica basura, pero Eric siempre supo que nunca moriría como basura. Eric estaba seguro de que podía derrotar al monstruo y causarle daños fatales. La ciudad G contenía una puerta del abismo de clase C. Fue aquí donde trabajó el mayor recolector de basura del abismo, Eric Sankey. Su trabajo es recolectar y clasificar la basura que queda después de luchar contra los monstruos todos los días. La gerencia no quiere que este recurso se filtre a la gente común. Estos son cristales de clase C. Cada uno de esos cristales cuesta 50,000 yuanes. El jefe le advirtió a Eric que si robaba incluso un cristal, no solo no recibiría el pago, sino que también iría a la cárcel. Y el basurero respondió que no necesitaba preocuparse porque había estado trabajando aquí durante muchos años y conocía todas las reglas. El trabajo del carroñero abisal lo realizan aquellos que están en el nivel cero. Y si el equipo de combate no se ha ocupado de todos los monstruos, entonces las vidas de los carroñeros están en riesgo. No sería una exageración decir que este es un trabajo muy peligroso. Por regresar de la mazmorra, puedes ganar 300 yuanes. Cada recolector de basura obtiene una milésima parte de la basura recolectada, que son aproximadamente 600 yuanes. El 30% se le da a la administración, y al final quedan 540 yuanes a mano. Eric Sanka tenía una deuda de 670,000 yuanes y necesitaba trabajar más duro. Un amigo le dijo a Eric que había un trabajo para él por 3,000. Le aconsejó que participara porque sabía que Sankey necesitaba dinero, y Eric estuvo de acuerdo. El grupo tomó el autobús hasta el centro comercial de la ciudad de Shenzhen, donde se encontraba el abismo clase A. Ahora Eric entendía por qué se anunciaba una recompensa tan grande, porque ya habían enviado gente allí, pero ninguna de ellas regresó. También supo por un amigo que uno de sus objetivos era quitarles el equipo a estos pobres muchachos que nunca regresaron. Un amigo se mostró indignado por la actitud cobarde de las autoridades hacia la gente y el hecho de que monetizaran incluso el abismo. Hace 10 años, las puertas del abismo se alzaron desde el inframundo. Entonces el hombre se encontró cara a cara con las terribles criaturas. Y solo una clase especial de personas podría derrotar a las criaturas allí. Cuando el primer monstruo fue derrotado, la gente descubrió no solo cristales mágicos, sino también armas misteriosas. Por lo que, después de estudiar todos los continentes, el hombre comenzó a estudiar el abismo. La economía cambió su dirección, las empresas tradicionales cerraron y todos los fondos se destinaron a apoyar un nuevo nicho de mercado, la industria del abismo. Pero Eric Sankey no podía conseguir trabajo en ninguna parte con su nivel cero. No podía pagar el tratamiento de su hermana en el hospital porque no tenía suficiente dinero. Eric tenía 2 meses de retraso en el pago del alquiler y su propietario amenazó con echarlo a la calle. La situación era extremadamente sombría para aquellos que tenían un nivel cero. Eric decidió solicitar un mini préstamo que podría obtener en tan solo un segundo. Lo único que hacía falta era dejar los órganos como garantía. Eric pidió un préstamo de 1 millón y lo perdió todo en la bolsa. Ahora, si no paga la deuda, perderá un riñón. Además, paga el tratamiento de su hermana pequeña, y las facturas médicas son enormes. Muchos de sus conocidos creían que Eric Sankey moriría antes de poder reunir la cantidad necesaria y que tendría que trabajar como recolector de basura hasta su muerte. Mientras tanto, el autobús llegó a su destino, y los miembros del equipo de combate que se encontraron con el equipo notaron que no tenían prisa. Finalmente todos llegaron a la entrada del abismo y Eric decidió que esta vez intentaría ganar dinero y regresar con vida. Miró esperanzadamente hacia el abismo. Eric Sankey entró por primera vez en el abismo de la clase B. El equipo solo había dado unos pocos pasos cuando los monstruos se abalanzaron sobre ellos. Era una gran manada de lobos espirituales. Lance Chance usó magia de fuego y sus bolas causaron daños considerables a los monstruos. Los espíritus lobos supervivientes se retiraron apresuradamente. El líder instó a todos a permanecer vigilantes y advirtió que los demonios podrían atacar desde cualquier lugar. Su destino era el quinto piso, y parecía que el primer piso se había vuelto 5 veces más ancho y 3 veces más alto. El chico de gafas dijo que así funciona el abismo. Desde fuera parece normal para el mundo exterior, pero por dentro su estructura cambia. Pero, ¿por qué no hay rastros del grupo anterior por ningún lado? ¿Dónde están los cadáveres?
Los cuerpos tuvieron que ser encontrados porque los recolectores de basura no estaban allí para dar un paseo. Lance se agachó para atarse el zapato y comentó casualmente que, sin importar dónde fuera el cero, siempre terminaría en el camino. Como para confirmar sus palabras, Eric Sankey tropezó y cayó al suelo. Lance le gritó groseramente y le dijo que tuviera cuidado por donde pisaba. Estos basureros siempre le molestaban. El líder del grupo le dijo a Lance que no se distrajera porque tenían grandes cosas por delante. Chance empujó bruscamente a Eric y le advirtió que no se acercara a él nuevamente. Lance exclamó con irritación que habían reunido un equipo de ensueño. Parías de la sociedad, carga, basura. Así llaman a todos aquellos que están en el nivel cero. Lo que nadie sabía era que Eric Sankey estaba a solo un punto de pasar al siguiente nivel. Eric vio al espíritu del lobo atacar a un miembro del grupo de batalla. El basurero se sorprendió de que este chico del grupo de combate se asustara frente a un monstruo de bajo rango. Esta bestia tenía un nivel crítico de salud. Eric Sankey vio un escudo de madera y un palo de nivel 1 en el suelo. El joven decidió dejar de lado todas las dudas. Armado con objetos que alguien había tirado, quiso arriesgarse. Eric se apresuró a atacar al monstruo. Sin embargo, el golpe desesperado a la bestia no le causó ningún daño. Los miembros del escuadrón miraron a Eric Sankey con desconcierto. ¿Realmente no sabía que solo un grupo de combate podía lidiar con monstruos? Por supuesto, Eric estaba al tanto de esto, pero sus habilidades eran demasiado bajas. Con un equipo tan débil, no podía penetrar la defensa ni siquiera de los monstruos más débiles. Su única ventaja era que entendía perfectamente la situación en la que se encontraba. Lance se rió cuando vio a Eric Sankey evitando los ataques del lobo, y dijo que tan pronto como los ceros vieran al monstruo, correrían con sus talones destellando. El líder agregó que al matar a un monstruo, puedes ganar un par de puntos de suerte, pero solo si este monstruo no es una bestia demoníaca. Si es así, entonces deséchalo. Se fue. Dijo que ellos se quedarían con lo más caro y el resto se lo darían a los recolectores de basura. Ellos deberían limpiar todo aquí. El mago del grupo llamó la atención del jefe sobre el hecho de que parecía que un monstruo había sobrevivido. Todos vieron que era una bestia demoníaca y comenzaron a correr. Lance afirmó que el equipo morado era suyo y que nadie debía tomárselo. Mientras tanto, el animal herido atacó furiosamente a Eric Sankey. Eric luchó desesperadamente, no quería morir como basura. Logró golpear al lobo justo en el pecho con un trozo de un palo de madera. El daño infligido por Eric Sankey resultó fatal para el espíritu del lobo. El basurero cayó cansado de rodillas ante el cadáver de su oponente. El júbilo se apoderó de todo su cuerpo porque había derrotado al monstruo. Lance Chance se acercó al joven con una sonrisa y dijo que parecía que un caballo solitario había logrado derrotar a un lobo de bajo nivel. ¿Eric realmente piensa que es un héroe? En realidad es un suicida y no están aquí para arrastrar su cadáver. El grupo de batalla tiene muchas trayectorias profesionales. Una vez que una persona alcanza el primer nivel, puede unirse al grupo de batalla e incluso obtener una especialidad especial. Pero para lograr esto, es necesario pensar en cómo ganar puntos de experiencia. Los ceros no pueden derrotar a la bestia demoníaca. Es lo mismo que ir a una muerte segura, arriesgando mi vida durante tantos años para encontrar a alguien herido a quien pudiera rematar, esperando día tras día. Al matar a una bestia demoníaca, una persona recibe un punto de experiencia. Esta es la única forma de ganar puntos de experiencia. Justo en ese momento, Eric recibió un mensaje del sistema que decía que estaba pasando al siguiente nivel, y Lance, al ver esto, se sorprendió increíblemente. Eric Sankey finalmente ha alcanzado el nivel 1. Sin embargo, no pasó nada más. Siguió siendo un recolector de basura con un nivel máximo de una unidad. Lance se rió de buena gana, porque incluso después de alcanzar el nivel 1, Eric seguía siendo un recolector de basura, ya que el nivel 1 era el máximo para ellos. En tono burlón, le dijo al joven que una oportunidad así se presenta una vez en la vida. Y él siguió siendo recolector de basura, pero el trabajo le convenía. Entonces Lance le dijo a Sankey que sus amigos ya se habían ido y que tendría que limpiar la mazmorra solo. Eric pensó con tristeza que si el nivel 1 era el máximo para un carroñero, entonces no podría usar equipo para subir. ¿Pero cuál es el truco con los recolectores de basura? Eric se acercó al espíritu del lobo muerto y se detuvo a mirarlo. ¿Se trataba de un residuo reciclable y el sistema preguntaba si era necesario reciclarlo? Tras confirmar la solicitud, Eric Sankey sintió una increíble oleada de fuerza y energía. El cuerpo del espíritu del lobo fue inmediatamente retirado por unas manos enormes,
y Eric decidió que se trataba del artilugio de los recolectores de basura. El sistema informó que el procesamiento de residuos está en progreso. Después de un tiempo, el procesamiento se completó, lo cual el sistema notificó a Eric. Recibió la tarjeta Ghost Rush y 3 puntos de equipo. Eric supuso que los cadáveres se pueden usar para obtener tarjetas y puntos de equipo. Eric Sankey abrió el resumen del sistema y miró sus estadísticas. Para utilizar la tarjeta recibida era necesario tener 3 puntos de destreza. Luego decidió convertir los puntos de equipo en puntos de agilidad, ya que no había suficientes. Ahora se cumplían todas las condiciones para contener la carrera fantasma. Eric tenía 4 puntos de destreza y podía usar la carta. Sintió una oleada de energía, pero le pareció que no era suficiente. Eric no sintió ningún cambio visible en su cuerpo. En ese momento, el líder del grupo lo llamó, y Eric corrió a una velocidad increíble, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Luego tropezó con un poco de basura y cayó al suelo. Antes no tenía esta habilidad. La velocidad que desarrolló fue increíble para una persona normal. La habilidad Ghost Dash se estaba recargando y Eric estaba contento con la habilidad que había recibido. El sistema también informó que se encontraron varias unidades de basura reciclable. Eric se dio cuenta que podía obtener no solo equipo, sino también habilidades. Este es el truco de un carroñero sin un nivel máximo. Sankey sonrió satisfecho y pensó que los carroñeros abisales eran increíblemente geniales. Eric Sankey adquirió habilidades y experiencia útiles el primer día que visitó el abismo. Limpió la mazmorra y recicló a los monstruos asesinados. Cuando procesó el cadáver del espíritu del lobo por primera vez, recibió la habilidad de la carrera fantasma. Desde entonces, sin importar cuántos cadáveres procesara, no obtuvo ninguna habilidad nueva y cada vez los puntos se le otorgaban cada vez menos. Eric decidió que tal vez para obtener una habilidad diferente, necesitaba reelaborar otro monstruo. Hasta ahora, había obtenido 111 puntos y estaba pensando en qué habilidad debería subir de nivel, porque no sabía cuándo podría obtener más puntos. Después de pensarlo un poco, Eric decidió simplemente dividir todos los puntos equitativamente, y después de esta manipulación, su fuerza, agilidad, inteligencia, voluntad, físico y suerte se volvieron iguales y sumaron 20 puntos. Mientras tanto, los miembros del grupo de batalla se ocuparon de casi todos los monstruos y lucharon con éxito con los 2 restantes. El líder le dijo a Lance que el tipo había cambiado de trabajo y ahora era recolector de basura, y que nunca supo que eso era posible. El chico de gafas le explicó a Keith que cada año se añadían 3 trabajos ocultos, pero que las clasificaciones de los trabajos más valiosos nunca cambiaban y que la mayoría de los llamados trabajos ocultos eran solo por diversión. Lance suspiró y respondió que, dado que su nivel máximo era 1, solo era un poco más fuerte que los ceros, y eso realmente no cambiaba nada. El líder ordenó dejar de hablar y seguir adelante, observando atentamente los alrededores. Los combatientes se acercaron a un lugar que los sorprendió y desconcertó enormemente. Keith dijo, mirando los restos del capitán del grupo de caza Falcon, que el objetivo de la misión había sido descubierto, y el mago preguntó confundido cómo algo tan grande podía caber dentro del centro comercial, y en el 5.º piso además. El hombre de gafas murmuró que habían pasado menos de 48 horas desde que el abismo se había transformado, y los cadáveres de los que habían muerto aquí parecían tener 10 años. Aparentemente era algún tipo de magia. El mago agregó que solo se habían encontrado con bestias demoníacas débiles en el camino, y Falcon era de clase B. Entonces, ¿cómo no podrían lidiar con criaturas tan débiles? Keith se puso alerta y exclamó que allí había más que solo bestias demoníacas. La televisión de la ciudad transmitió la última noticia de que se había producido una transformación abismal en el centro comercial de la ciudad de Shenfeng, alcanzando el nivel de peligro B, y actualmente, 27 personas fueron declaradas desaparecidas. Keith gritó fuerte y ordenó a todo el grupo que se preparara. El líder fue el primero en darse cuenta de que era una emboscada, y ahora estaban rodeados. Lance Chance inmediatamente envió bolas de fuego mágicas hacia los cadáveres reanimados. Keith supuso que las bestias demoníacas de bajo nivel solo estaban allí para traerlos aquí. Pero lo más aterrador fue que el jefe final de este abismo que apareció ante ellos era una planta carnívora del abismo clase A. Todo el grupo de caza de Falcon se ha convertido en zombies y se apresuró a atacar al escuadrón de Keith. Mientras tanto, Eric Sankey continuó reciclando basura, recogiéndola de toda la mazmorra.
Incluso recibió un premio por procesar 50 cadáveres. Era un collar en forma de corazón y una daga normal. Incluso las recompensas para el recolector de basura eran solo basura, lo cual era muy irónico. De repente, Eric escuchó un rugido terrible y se dio la vuelta. Vio una criatura extraña acercándose a él. Eric logró utilizar la habilidad de agilidad excelente evasión y evitó el ataque del monstruo. Esta criatura incluso lo asustó. El joven pensó que había llegado su fin para él. Tan inesperado fue el ataque. Sin embargo, Eric Sankey notó que se volvió mucho más ágil porque había mejorado su agilidad. Pero el monstruo repitió su ataque. Eric lo paró con una patada. Sintió que no solo era más ágil, sino también significativamente más fuerte, por lo que Eric activó Phantom Dash e intentó asestar el golpe final al monstruo. La habilidad de fuerza también fue utilizada, y el joven logró romper la defensa del enemigo. El daño que infligió fue del 100%. Eric estaba satisfecho de sí mismo. Su versión actual era incomparable. Ahora su habilidad de inteligencia le permitió encontrar las debilidades de su oponente. Frente a él había un zombie de alto nivel, y su debilidad era el fuego, y su punto débil era su cuello. El zombie se abalanzó sobre Eric otra vez. Recordando que el punto débil del monstruo era su cuello, Eric Sankey decidió utilizar una daga y además, el joven utilizó la habilidad de la suerte. El monstruo recibió graves heridas y cayó al suelo sangrando. Eric se paró sobre el cadáver y la habilidad corporal que utilizó comenzó a destruir el veneno vegetal que había empapado la sangre del monstruo. Eric Sankey mató a alguien personalmente por primera vez, y el sistema informó que se habían encontrado residuos reciclables. Un cuerpo de zombie. El carroñero lo envió a reciclar y al completarlo se obtuvo una nueva habilidad, resistencia al veneno, cuyos efectos del envenenamiento ahora se podían convertir en efectos útiles. Ahora Eric podía comprar veneno como agua con la tarjeta que había recibido. Usó la tarjeta y adquirió un frasco de veneno en mal estado. Eric sabía que con la resistencia al veneno, todos los venenos ahora se convertirían en efectos beneficiosos. Abrió la tapa de la botella y tomó unos sorbos del veneno para ver qué salía de él. Gracias a la resistencia a los venenos, el efecto venenoso se transformó en un efecto curativo, y todas las heridas de Eric fueron curadas. El sistema informó que la duración de este efecto fue de 10 minutos. El joven sintió una poderosa oleada de fuerza. Eric recordó que cuanto mejor estuviera la inteligencia, más debilidades podría haber en el enemigo. Así que esta vez decidió invertir en mejorar su inteligencia. En ese momento escuchó un movimiento y ruido detrás de él. Eran monstruos y había muchos de ellos. El basurero Eric Sankey siempre fue tratado como basura, una carga y una persona completamente inútil. Pero ahora quería demostrar a todos que él era un recolector de basura, y que todos eran basura que necesitaba ser reciclada. El equipo continuó luchando con todas sus fuerzas contra los muertos resucitados. Estos zombies eran inusualmente fuertes, sin mencionar la planta carnívora. Keith ordenó a sus hombres que se retiraran. Los zombies estaban pisándole los talones a los luchadores. El líder del equipo se dio cuenta de que no podrían derrotar a estos monstruos por sí solos. Lance Chance corrió delante de todos, y Keith luchó contra los zombies que avanzaban de vez en cuando. Lance solo vino aquí por dinero y equipo, y pensó que sería estúpido morir aquí. Keith intentó detener a Chance y le dijo, ¿qué diablos estaba haciendo? ¿Estaban en el mismo equipo? Lance se disculpó y le dijo al líder que tendría que contener a estos monstruos. Cínicamente le prometió a Keith que pagaría su funeral. Lance continuó corriendo, a pesar de los gritos de ayuda de sus compañeros. Decidió que no perdería nada si huía. Ya había recogido un par de objetos y solo necesitaba encontrar una excusa de por qué murió su equipo. De repente, una figura humana apareció en su camino, y Lance se sentó en el suelo sorprendido. Fue el recolector de basura Eric Sankey, quien le preguntó a Chance con reproche si realmente había traicionado a su capitán al huir vergonzosamente del campo de batalla. Lance miró la montaña de zombies muertos detrás del chico y preguntó sorprendido, ¿realmente hizo esto él mismo? Chance ya había decidido no dejar con vida a ese tipo porque, definitivamente, lo contaría todo. Lance se abalanzó sobre Eric y le dijo que si quería volverse más fuerte, ahora era el momento de dárselo de comer a estas criaturas. Eric bloqueó fácilmente el uso de la fuerza física y la redirigió hacia el atacante. Lance cayó de espaldas con un grito. Eric Sankey lo consideraba una escoria, porque ser un traidor es incluso peor que ser basura. Lo tiró a la papelera de reciclaje.
Lance gritó salvajemente hasta que se completó el procesamiento. El sistema informó que dicha basura no se puede reciclar, y Eric le dijo a Lance que a veces simplemente es necesario deshacerse de la basura. Después de lo cual, Chance fue expulsado por el sistema. Se mejoró la habilidad de reciclaje de basura, y las habilidades de basura ahora se pueden reciclar con el consentimiento de la basura. Eric recibió una carta de experiencia de maestro de hechizos de 3 minutos. Pensó que el silencio era una señal de consentimiento y que era muy conveniente. Eric Sankey usó la carta y sintió una nueva oleada de fuerza. Recibió la habilidad Lord of Flame. Ahora para usar la habilidad Fireball se necesitaban 15 puntos de inteligencia. Eric tenía 50. Y al usar el efecto de la nube y bola de fuego, era posible evolucionarlos en un Big Bang. En ese momento, Eric vio una enorme multitud de zombies acercándose a él. El carroñero activó la bola de fuego, concentrando toda la energía en sus palmas. Luego envió una gran explosión al centro del grupo de monstruos. Después de una explosión ensordecedora y un incendio, de los zombies solo quedaron cenizas. De repente, Eric Sankey fue atacado por un zombie solitario armado con 2 espadas. El basurero tuvo que retirarse. Apenas logró esquivar el golpe punzante del monstruo. Eric usó su daga para contraatacar. Sin embargo, el joven se dio cuenta de que le faltaban habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Este muerto resucitado no era otro que Keith. Eric decidió usar el escudo dorado. Con este equipo, lanzó un ataque decisivo contra el zombie y lo decapitó. Ahora también podría reciclarlo, y esta vez Keith descansaría en paz. Eric recibió una tarjeta de maestría con la daga, lo que le permite manejar el arma como un asesino y ser inmune a los ataques perforantes. Eric Sankey usó la carta maestría en daga y pensó que ser un carroñero no era tan malo. Lance Chance fue parte de una misión para encontrar al grupo de caza del halcón y traerlos de regreso a la base. Si los participantes de la misión no entregan sus cuerpos, la misión se considerará un fracaso y no recibirán ninguna recompensa. Lance respondió que conocía las reglas del juego. Le preguntaron si habían encontrado los Falcons o no, y Chance respondió que los había encontrado, pero ya habían sido reciclados. Ese hombre los arrastró al abismo. En la sala de interrogatorios del Comité de Supervisión del Abismo, a Lance le dijeron que era el único sobreviviente del equipo y que la persona de la que hablaba no existía. Y lo extraño es que cuando encontraron a Lance, su nivel había bajado a 1, algo que nunca había sucedido antes. Chance continuó afirmando que el hombre había reciclado sus habilidades. Él era el carroñero de su equipo. Los agentes creían que el hombre tenía un alto nivel de contaminación de energía del vacío porque fue succionado y escupido con mucha fuerza, lo que podría haber causado alucinaciones. Y era sospechoso que el jugador que ocupaba el puesto de asesino principal en el equipo sobreviviera. Después de todo lo sucedido, Eric Sankey vendió todos los cristales mágicos en el mercado negro, pero recibió solo alrededor del 30% de su valor. El negocio construido sobre estos cristales siempre ha sido un monopolio, por lo que las transacciones privadas se consideran ilegales, por lo que el mercado negro fijó la tasa en el 70%. Los cristales mágicos apenas fueron suficientes para pagar a esos tiburones del pasado, y las habilidades de reciclaje que utilizó frente a otros podrían provocar que lo denunciaran ante el comité de supervisión. Sin contar que había despertado a una profesión oculta, y entonces lo habrían encerrado y habrían comenzado a estudiarlo. Necesitaba ganar dinero mientras aún era libre. El capitán del nuevo equipo dijo que este abismo acaba de aparecer. Aún no se sabe del todo cuáles serán los riesgos en él y, por lo tanto, recibirán doble recompensa. Quienes puedan cambiar de profesión deberán acercarse a él e inscribirse. Eric se acercó al líder y le dijo que sería adecuado para ellos, y le preguntó sobre el nivel del joven. Eric Sankey respondió que era un recolector de basura de primer nivel. El líder le preguntó de dónde había sacado semejante perdedor tanto coraje, que debía estar entre los de su clase. Eric decidió que si este hombre pensaba que era débil, los confundiría y se colaría en algún lugar al final, y estaría de su lado, en cuyo caso nadie se daría cuenta si comenzaba a reciclar cadáveres. Ese era el brillante plan de Sanka. El comandante sujetó con fuerza la mano de Eric, pero entonces una voz le dijo que dejara ir al chico. Fue Julien Lane, una estrella en ascenso del grupo de caza que recién despertaba a su profesión elegida por Dios, quien le dijo al capitán que aceptara a este chico en el equipo porque les faltaban hombres. El comandante respondió que este perdedor estaba en el primer nivel y no podía hacer nada.
pero la chica aún así ordenó capturarlo por el bien de los números. El capitán dijo que todos estaban allí solo para proteger a la señora Lee y que ella siempre tenía la última palabra. Y Eric pensó con alivio que después de todo lo habían aceptado para el papel de un completo don nadie. Miró atentamente a Julian Lee y pensó que la había visto antes en alguna parte. Aquí recordó los acontecimientos que le sucedieron hace 2 años. Luego luchó contra el oso mágico, recibiendo un punto por el golpe fatal. Entonces Julian, que estaba en el mismo lugar, le preguntó si realmente era un carroñero. ¿Cómo logró matar a un monstruo tan fuerte? Eric admitió que era la primera vez que lo hacía y ganó un punto de experiencia por ello. Lee admitió que había escuchado que así era como se podía subir de nivel, pero nunca había conocido a nadie que hubiera usado este método. Realmente podría obtener puntos de experiencia de esta manera. Pero ¿por qué lo estaba haciendo? Eric dijo honestamente que lo hace por dinero. El joven recogió los cristales que habían caído del monstruo, y Julien dijo que no le creía, porque era demasiado arriesgado. A lo que Eric respondió que ella tenía suerte con su profesión, pero ni siquiera podía imaginar cómo otros tenían que sobrevivir. Eric dijo desconcertado que no tenía equipo y que no le importaba la vida en absoluto. Cuando se encontraba con bestias demoníacas, simplemente se abalanzaba sobre ellas. ¿Qué estaba tratando de lograr? Julian Lee respondió con orgullo que quería ser más fuerte y ser la primera en conquistar ese lugar. El basurero le preguntó de qué lugar estaba hablando, y la niña le preguntó a Eric por qué realmente quería cambiar de profesión. Él respondió que quería proteger a su familia. Después de esto, Julian quiso saber el nombre de este joven, y este respondió que se llamaba Eric Sankey. Entonces la niña extendió su mano y dijo su nombre, expresando confianza en que él algún día podría cambiar de profesión. Y cuando eso sucediera, lo invitaría a su equipo y entonces conquistarían ese lugar juntos. Eric estrechó la mano de Julian y le pidió que no lo detuviera cuando llegara el momento. Y la niña le pidió que primero cambiara su profesión, porque ella tenía 30 monstruos en su cuenta en ese momento, y él solo tenía uno. En ese momento, sus sirvientes, que la habían estado buscando en el calabozo durante mucho tiempo, corrieron hacia Milady. Le ordenaron al basurero no acercarse a la señora. Después de eso, rápidamente llevaron a Julien a la salida, informándole que su jefe estaba furioso y casi les rompe el cuello. Finalmente, Julien Lee le lanzó un cristal a Eric. El basurero lo atrapó fácilmente. Julien le gritó al joven que este era su primer premio. Eric Sankey agitó su mano en agradecimiento y puso el cristal en su mochila. El nombre de esta chica era Julien Lee. El capitán le confirmó a Eric que definitivamente era Julien Lee, quien estaba frente a él, y que no debía quedarse quieto en ese lugar, sino que debía mover esos cristales. El basurero se acercó a la niña y le dijo que se esforzaría mucho para no arrastrar a los demás. Julien asintió y le dijo que tomara su equipo y saliera. El equipo se dirigió a la entrada del abismo. Esta vez, Eric Sankey decidió intentar ganar algo de dinero y regresar con vida. Cuando emergió del abismo anterior, dominó el escudo dorado y la daga maestra, y también increíbles habilidades de Berserker. Además, las habilidades del jefe son abismales. Era una supergeneración de una planta carnívora. Ahora podía elegir cualquier profesión y no debería haber desventajas. Distribuyó los puntos adicionales equitativamente entre 6 características. En total, se podían obtener más de 100 puntos en cada característica. Después de todo, él era quien había reciclado completamente todo lo reciclable en el abismo anterior. Pero, ¿qué nivel equivaldría a 100 puntos? Eric usó el ojo que todo lo ve en el guerrero que estaba frente a él, y vio que su violencia era de solo 12 puntos, y su punto débil era la inteligencia. Solo había un punto. Si la fuerza de un simple mortal se estima en aproximadamente un punto, entonces este guerrero es 12 veces más fuerte que una persona común y tiene 100 puntos de fuerza, por lo que es 100 veces más fuerte que una persona común. De repente las paredes de la mazmorra comenzaron a moverse caóticamente y todos pensaron que era un terremoto. Eric Sankey insertó un ladrillo caído en la pared y dijo que esta estructura subterránea era de alguna manera inestable. En ese momento, en uno de los nichos, el líder del grupo encontró un cofre de clase A y expresó su pesar por el hecho de que no había maestros de dagas en su escuadrón para abrirlo. Eric se ofreció voluntariamente a ayudar con esto. Para él fue muy fácil abrir la cerradura del cofre. El capitán dijo que solo un maestro de dagas de nivel superior a 4 podía abrir cerraduras, y Eric respondió que un carroñero de nivel 1 también podía hacerlo, porque a menudo encontraban cofres cerrados cuando estaban buscando.
El líder dijo que dividirían el contenido del cofre después de la misión, pero por ahora deberían continuar avanzando hacia la mazmorra. Eric Sankey pidió a los luchadores que se quedaran quietos porque pensaba que había algo más adelante. Cuando se abrió la puerta del siguiente pasillo, todos vieron un enorme proyectil que saltó de la trampa, y si la gente hubiera entrado al pasillo, habría resultado herida. La chica maga le preguntó a Eric si realmente estaba en el nivel 1, y el joven respondió que simplemente tuvo suerte de tropezar con algo en lo que era bueno. Las trampas a menudo aparecen cuando está recolectando basura, y había sufrido mucho por ellas en su tiempo, por lo que ahora puede averiguar fácilmente dónde podrían estar. Julian Lee miró a este extraño chico con mucha atención. Una comprobación exitosa de la trampa hizo que el objetivo fuera más impresionante, y todo fue gracias a la inteligencia de 100 puntos de Eric. El líder le entregó una masa rota, que todavía era utilizable en el nivel 1, y dijo que era su recompensa personal, de lo que Eric concluyó que a sus ojos todavía era una persona inútil. El escuadrón continuó moviéndose, y pronto llegaron a un artefacto al final del nivel, pero todavía no se habían encontrado con un solo monstruo. No había monstruos en esta habitación, solo una recompensa en forma de un cuenco de sangre frente a una tableta de piedra. Julian advirtió a sus compañeros que era demasiado pronto para regocijarse, y que debían tener cuidado de no perderse el ataque de los monstruos, y de todas las recompensas en esta sala, solo había una tableta de piedra. Uno de los miembros del grupo exclamó que habían alcanzado el tesoro principal y que ahora podían regresar. En ese momento, el sistema anunció que el análisis de sangre estaba comenzando, y de repente, una enorme fuente de este líquido rojo brotó del recipiente. Esta no era una sala de recompensas en absoluto, sino una trampa. Una pesadilla sangrienta apareció frente a ellos. Julian Lee sacó su espada y les dijo a todos que se prepararan para la batalla. El escuadrón se encontró rodeado de monstruos sangrientos. Para no agotar sus habilidades, Eric Sankey decidió luchar utilizando solo el 25% de su fuerza, activando la función correspondiente en el anillo de debilidad. Con la ayuda de este anillo, el propietario podría elegir en qué cantidad se reducirían sus características. Eric invocó el espíritu de la basura. Este golpe dispersó a los monstruos sangrientos hacia los rincones. Julian quedó muy sorprendido por las habilidades de este carroñero de primer nivel. Ella cargó hacia adelante usando sus habilidades con la espada. El increíble golpe de Eric Sanka no pasó desapercibido para los demás miembros del grupo. No podían creer que este carroñero de bajo nivel hubiera destrozado a estos poderosos monstruos con un solo golpe. Mientras tanto, estos monstruos sangrientos tomaron forma humana. Estas pesadillas sangrientas, aunque inestables en su estado, al entrar en batalla con una persona, comenzaron a imitarlo y por lo tanto se detuvieron con más fuerza. Hasta el momento, sin embargo, la batalla iba a favor del pueblo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no tenía sentido decapitar a los monstruos. Simplemente eran imposibles de matar. El destacamento sufrió sus primeras pérdidas. Julian Lee, usando magia de hielo, afirmó que todos los miembros del equipo estaban de alguna manera indefensos. Es solo una pesadilla sangrienta. Y son tan patéticos que incluso ella se avergüenza de ellos. Parecen basura. La maga exclamó que estos monstruos eran demasiado rápidos y que no tenía tiempo para lanzar el hechizo. Eric Sankey dijo que la espada es inútil contra ellos, por lo que es mejor acabar con ellos en el acto. El carroñero lanzó el hechizo Big Bang, canalizando energía hacia los monstruos sangrientos, y los miembros del equipo no podían entender cómo un simple carroñero podía lanzar un hechizo de clase C. Pensaron que era un error, porque un jugador de primer nivel no podría hacer algo así. Mientras tanto, dos pesadillas sangrientas atacaron a Eric Sankey a la vez. El carroñero se concentró para activar la nueva habilidad. Sankey entró en un estado berserker, aumentando su velocidad, fuerza y daño en un 100%. La carne desgarrada de los dos monstruos se separó y luego estos pedazos comenzaron a juntarse en un solo todo. Para sorpresa de todos, los monstruos se habían reunido en un enorme monstruo de clase B, que calificaba como una pesadilla sangrienta de nivel rey. Podía imitar a su oponente y hacerse más fuerte gracias a esto. Eric Sankey intentó comprender a quién estaba imitando el monstruo de nivel rey. Pronto se dio cuenta de que la sangrienta pesadilla lo estaba imitando, pero no podía hacer frente al monstruo. En ese momento, Julian Lee dio un paso adelante con una espada pesada sobre sus hombros y declaró que se ocuparía de él ella misma. La niña se abalanzó sin miedo sobre la enorme y sangrienta pesadilla del nivel real.
Su habilidad con la espada era impresionante por su velocidad, destreza y precisión. Además, su magia de hielo congeló la garra del monstruo. El contraataque de la sangrienta pesadilla casi alcanza su objetivo, pero Julien logró esquivarlo. Ella dio unos pasos atrás y decidió que no podía seguir así por más tiempo. Julien se sumergió en sus recuerdos y recordó los acontecimientos que precedieron al viaje a ese abismo, cuando todos estaban en contra de que ella quisiera ir allí sola. Su objetivo era conquistar ese lugar, el nivel más alto de la Torre del Fin, aunque su progreso aún estaba muy lejos del de sus hermanos y hermanas mayores. Ella todavía no podía ni siquiera acercarse a su habilidad. Estaba entusiasmada con la próxima campaña para limpiar el abismo y se imaginaba las dificultades que le esperaban. Pero Julien sintió que si no podía manejarlo, entonces no era digna de llevar el apellido Lee. Todo el equipo, incluido Eric, observó con interés cómo Julien Lee luchaba contra la sangrienta pesadilla del nivel real. En las manos de la niña apareció una bandera de escarcha especial que, además del efecto de congelación, aumentó la velocidad de todos los aliados en un radio de 30 metros en un 50%. Julien usó magia y una capa de hielo congeló el movimiento del monstruo sangriento. La niña decidió que incluso si el hielo no mataba a este monstruo, al menos lo ralentizaría. Julien Lee cargó hacia adelante con una velocidad increíble, usando la habilidad Golpe de Cometa. Eric Sankey, que observaba a la niña con gran atención, se dio cuenta de quién era la profesión de clase C elegida por Dios, y ahora incluso tenía curiosidad por saber quién sería más fuerte. ¿La pesadilla sangrienta del nivel real o el elegido Julien Lee? A Julien le pareció que su ataque no tuvo ningún efecto sobre el monstruo. Aunque era una guerrera de clase C, su fuerza todavía no podía compararse con la de sus hermanos y hermanas. Ella también pertenecía a la familia Lee, pero se sentía una marginada y el eslabón más débil de la familia. Siempre se reían de ella y siempre la criticaban. Le pidieron que no saliera de casa porque los peligros del abismo eran fatales para ella, y ahora Julien pensó que debía hacerse más fuerte, aunque para ello tuviera que partir de un abismo más fácil. Mientras ella siga desafiándose a sí misma, podrá superar grandes dificultades y superar a todos. Tiene que hacerlo ella misma. Julien, realizando varios movimientos circulares con su espada, clavó su punta en el cuerpo del monstruo ensangrentado con gran fuerza. Sin embargo, su magia cayó sobre la muchacha. La maga del equipo Julien entró en pánico y dijo que un humano de clase C no podía manejar al monstruo, y la pesadilla sangrienta mató a Julien Lee, por lo que necesitan escapar de allí. El monstruo ya había levantado su garra sangrienta sobre Julien para acabar con ella. Pero entonces Eric Sankey llegó al rescate, arrojando al monstruo hacia atrás con la ayuda de la magia del fuego. La pata del monstruo se separó de su cuerpo y voló alto en el aire. Julien, que había recuperado el sentido, miró sorprendido al joven. Aquel basurero era una persona verdaderamente única. Mientras tanto, Eric Sankey usó el ojo que todo lo ve. Entendió que si este monstruo alcanzaba el nivel de rey, sería capaz de sobrevivir bajo cualquier circunstancia. Si el nivel era lo suficientemente alto, incluso podría volverse completamente inmune a la congelación, desaceleración y detención. Incluso algunos lugares que originalmente eran sus puntos débiles, ya no serían sus puntos débiles a medida que subiera de nivel. Eric llegó a la conclusión de que no tenía sentido contenerse más y necesitaba activar todas las estadísticas a su máximo potencial. Después de esto, Eric se abalanzó sobre el monstruo con gran velocidad. Mientras tanto, Julien estaba recuperando el sentido, consumiendo una poción curativa que le ofreció el sanador del equipo. Eric Sankey era tan rápido que los ojos de una persona promedio no podrían seguir sus movimientos. Eric sabía que una vez que encontrara el punto débil de la sangrienta pesadilla, todos se salvarían. No importa qué parte explote, volverá a crecer en este monstruo, y tampoco notó ningún punto débil en su cuerpo, como si este monstruo estuviera siendo controlado de forma remota. De ese pensamiento inesperado, una idea vino a su mente y se dirigió al equipo. Eric dijo que cuando se retiró la tablilla de piedra, apareció una imagen de un análisis de sangre, lo que indicaba que la tablilla tenía algo que ver con la sangrienta pesadilla. Eric ordenó que le entregaran esta tabla de piedra. Cuando recibió la tablilla, el carroñero, usando la habilidad de inteligencia, se dio cuenta de que la tablilla contenía un antiguo hechizo encriptado que lo ayudaría a eliminar la maldición de sangre. La solución estaba ante sus ojos. Si lo hubiera sabido, habría utilizado el ojo que todo lo ve desde el principio.
Al parecer, la pesadilla sangrienta estaba operando en modo invencible y logró tragarse la tableta de piedra. Los miembros del equipo se sorprendieron porque el monstruo se congeló de repente y se asustaron. Julien le preguntó a Eric si se habían conocido antes, y ella pensó que le resultaba familiar. Eric Sankey le recordó a la niña que se conocieron en el abismo hace 2 años. Entonces él era un recolector de basura que ganaba puntos de experiencia. Ella fue testigo de cómo recibió el primer punto de experiencia en su vida. Julien Lee recordó este incidente y se sorprendió nuevamente. Incluso recordó el nombre de Eric y dijo que no sabía que él ya había logrado cambiar de profesión. Eric Sankey sonrió y declaró que ahora era un recolector de basura de primer nivel. Julien pensó con tristeza que este tipo había arriesgado su vida y acumulado puntos una y otra vez, y finalmente se había vuelto tan fuerte. Este basurero era incluso más fuerte que ella. La chica le dijo a Eric que la tableta circularía dentro del cuerpo de la pesadilla sangrienta y que podía congelarla. Esto detendría al monstruo por un corto tiempo, y Eric usaría ese tiempo para encontrar la tableta. Eric se rió entre dientes y dijo que 2 cabezas piensan mejor que una. Sugirió que Julien Lee derrotara a este monstruo juntos. Julien también sonrió y dijo que estaba de acuerdo siempre y cuando él se mantuviera al margen. Los miembros del equipo se recordaron a sí mismos y dijeron que tal vez no serían de mucha utilidad, pero que estaban listos para luchar hasta el final. Eric Sankey exclamó que entonces todos irían juntos y definitivamente saldrían de allí con vida. La tabla de piedra estaba en el estómago de la sangrienta pesadilla. Eric Sankey sabía que tenían 5 segundos antes de que Nightmare entrara en modo invencible. El monstruo se volvería loco y la carnicería comenzaría durante los siguientes 30 segundos. Así que se volvió hacia el equipo y declaró que esos 30 segundos eran su última esperanza. No debían olvidar que debían regresar con vida. Tras estas palabras del basurero, la moral del equipo subió. La tasa de regeneración ha aumentado en un 15%. Julien Lee estaba convencido de que ni siquiera un recolector de basura debía ser subestimado, y ordenó a los combatientes que vigilaran la furia del monstruo. El soldado le mostró su espada al monstruo y lo llamó bastardo. Julien le ordenó al mago que apuntara al rebrote de garras de la sangrienta pesadilla y cubriera al carroñero. Eric le dijo a Julien que la tableta de piedra ayudaría a terminar el juicio, pero si era destruida por la bola de fuego, entonces el juicio nunca terminaría. El basurero pensó que podría sacar al monstruo con una mano. Julien no lo podía creer y pensó que estaba alardeando. Realmente quería sumergirse en su estómago y obtener personalmente la tableta. Eric Sankey confirmó la suposición de Julien Lee. La niña ordenó al tirador que apuntara al techo y construyera una escalera para que pudieran subir. El arquero cumplió las instrucciones de Julien, y pedazos del techo cayeron sobre el monstruo. Mientras tanto, la niña congeló la parte inferior del cuerpo de la pesadilla ensangrentada. Eric pidió dejarle el resto a él. Se dirigió rápidamente hacia el monstruo. Su capacidad regenerativa podía curar sus heridas menores, lo que significaba que Eric no temía ataques frívolos. La parte inferior del monstruo estaba congelada, lo que restringía sus movimientos. Eric estaba muy cerca de la sangrienta pesadilla, y les dijo a los luchadores que apuntaran al pecho, porque les sería más fácil golpear. El carroñero entró en un estado de locura, aumentando así su velocidad en un 20%. También usó la habilidad de resistencia al veneno y el efecto inverso de la poción que bebió, agregó otro 15% a su velocidad. Y finalmente la tarjeta de poción que recogió en la entrada del abismo resultó útil. Todas las estadísticas defensivas aumentaron en un 15% y fue el mejor momento de Eric Sankey. Se precipitó hacia su oponente con la velocidad de un cometa, pero el monstruo de repente se erizó con cuernos afilados. Eric se dio cuenta demasiado tarde. La enorme velocidad no le permitió evitar la colisión. El impacto hizo que el recolector de basura volara 100 metros hacia atrás y aterrizara de espaldas. Metió la pata a lo grande, aunque pensaba que todo podía salir bien. Sin embargo, Sankey no podía rendirse tan fácilmente. Inmediatamente activó sus habilidades de procesamiento. Se eligió a sí mismo como sujeto del tratamiento. El sistema se negó a procesar un organismo vivo y canceló la operación. Y como Eric no podía ser procesado, ordenó con todas sus fuerzas que lo arrojaran a la basura. Eric Sankey fue arrojado con gran fuerza hacia el monstruo. Se encontró en el estómago del monstruo con gran velocidad, penetrando allí a través de la boca abierta y sorprendida de la pesadilla sangrienta. La tabla de piedra terminó en manos de Eric. El cuerpo del terrible monstruo se desmoronó en pedazos.
La prueba de sangre fue superada con éxito y el monstruo fue acabado. Sus restos serían procesados. Julian Lee no pudo comprender inmediatamente lo que había sucedido. Ella no podía asimilar el hecho de que habían ganado. El equipo estaba exultante y el nivel estaba elevado para todos. Julien estaba encantada de notar que también había subido de nivel y que todas sus habilidades habían aumentado. Eric Sankey ha alcanzado el nivel máximo. El equipo recibió una recompensa. Un cofre enorme apareció en lugar del monstruo destruido. Eric vio una recompensa que solo era adecuada para jugadores de nivel 10, y su nivel máximo era solo 1. Desafortunadamente, no pudo utilizar todo este equipo, su recompensa. Julien Lee le dijo al basurero que, dado que él fue quien derrotó a la maldita pesadilla, era él quien debía decidir cómo distribuían la recompensa. Eric le susurró al oído a la niña que tenía algo que decir. En ese momento, sonó la alarma en la ciudad y se contactó al cuartel general para preparar el envío de un equipo de rescate al abismo. En ese momento, Julien Lee entró en la habitación y afirmó que no era necesario. Para ayudar a la niña acudieron no solo miembros de su familia, sino también corresponsales de periódicos y televisión. Todos comprendieron que Julien había logrado superar el abismo. La niña confirmó esta suposición y afirmó que no había nada que no pudiera manejar, porque después de todo, ella era una clase C. La conducta de Julien fue alentada por lo que Eric le contó en el calabozo. Él dijo entonces que su familia no estaba en la pobreza. Sankey le ofreció a la chica vender todas las cartas e incluso darle un descuento por amistad. Le costaría 500 cristales mágicos. Pero cuando abandone este lugar, tendrá que fingir que él nunca estuvo allí y que ella misma limpió este abismo. Después de este acuerdo, Eric Sankey le dijo a Julien que subiera las escaleras y que él pronto lo seguiría. Entonces la muchacha decidió que ese tipo realmente quería que ella siguiera en deuda con él. Eric se sentó en un lugar apartado y miró la tableta de piedra. Un pequeño gusano apareció en la tablilla, y Sankey dijo que incluso una criatura tan lastimosa no querría ser como basura y dejar que otros la pisoteen, por lo que este gusano debería convertirse en su fortaleza. Envió la criatura a reciclar. El sistema respondió que Bloody Nightmare se había reelaborado con éxito y se obtuvo la habilidad Nightmare Body, que usa esencia vital para invocar un clon de Nightmare. Y el clon puede imitar al anfitrión y causar daño. El clon aparece inmediatamente después de que se activa el efecto. La habilidad se puede mejorar y el tiempo de reutilización es de 30 segundos. Fue una gran habilidad. Eric Sankey estaba ansioso por poner en práctica esta habilidad. Le dio todo el equipo que requería un alto nivel a Julien Lee, y si lo piensas, un carroñero con un montón de equipo genial definitivamente no pasará desapercibido para los observadores. Por el contrario, los carroñeros son tan discretos que nadie se daría cuenta si empezara a venderlos en secreto. Pero es poco probable que alguien compre todo esto a un basurero. Aquí el sistema informó que el equipo había sido reparado y Eric recibió un punto estándar. Sankey se dio cuenta que había reciclado accidentalmente el equipo. Se sorprendió al leer que el reciclaje es el procesamiento de residuos clasificados después de una clasificación preliminar. Luego triturarlos, fundirlos y separarlos en materiales que se pueden reciclar. Punto estándar es una unidad universal que se obtiene al descomponer equipo inútil que puede usarse para mejorar, reparar y crear nuevos elementos. A Eric se le pidió que completara la reparación de una daga normal, lo que significa que el equipo innecesario también podría reciclarse. Eric Sankey se preguntó si debía seguir estas indicaciones del sistema, pero podía obtener 5 puntos por refinar una daga normal. Su utilidad restante era solo del 33% y casi la había tirado después de matar al jefe. Si resta un punto a esa reelaboración aleatoria, todavía necesita 4 puntos más, por lo que solo necesita reciclar 4 armas más. Eric se dio cuenta de que las armas ahora no solo estaban reparadas, sino ligeramente mejoradas en términos de durabilidad y daño. En otras palabras, siempre que se desgastaran, repararan, incluso las armas basura podrían mejorarse. Le parecía que incluso el equipo para la recolección de basura necesitaba ser mejorado en calidad, pero el sistema lo felicitó por completar su capacitación. Como recompensa, le ofrecieron una poción mágica que podía restaurar instantáneamente el maná y al mismo tiempo restaurar la fuerza. Eric Sankey decidió que no necesitaba puntos de atributo en este momento. Su mayor preocupación era que cuando se sumerge en el abismo, no puede predecir su profundidad
y muchos tipos desprevenidos a menudo se quedan sin maná antes de encontrar la guarida del jefe y tienen que volver sobre sus pasos para reponerlo, por lo que las botellas mágicas son a menudo la clave para la supervivencia del grupo. Ahora Eric había aprendido a restaurar objetos, y activar una poción mágica requería 6 puntos y cualquier capacidad. No es de extrañar que se necesiten vasos para preparar la poción, pero ¿para qué sirve el recipiente? Le pidió al camarero que le proporcionara algún tipo de recipiente. Luego se sentó en una mesa al final del establecimiento. La basura fue reciclada completamente y el siguiente paso fue la regeneración. ¿Es esto algún tipo de minijuego? Todos los recipientes que tenía en su escritorio estaban llenos con la poción. Parecía extraño, pero era bastante útil, y Eric bebió un vaso de la poción mágica. La poción sabía a huevos podridos, pero su magia aumentó, al igual que su fuerza y resistencia, y el carroñero sintió que su maná aumentaba, mientras que su debilidad física desaparecía. Estaba seguro de que hoy limpiaría otro abismo. Cuando salía del café, algunas personas lo llamaron. El hombre calvo enorme dijo que solo habían pasado unos días, pero su comportamiento había cambiado notablemente. No pudo haber encontrado los cristales mientras escarbaba en la basura, y mientras tanto lo había estado buscando durante mucho tiempo, y estaba a punto de declarar que Eric Sankey había desaparecido. Eric dijo que ya había pagado todas sus deudas y que debían dejarlo en paz. El hombre calvo dijo que todavía no era libre. Puede que haya pagado el dinero, pero su contrato sigue vigente. No debe olvidar que es un basurero. Es un basurero, y morirá sin intentar saltar por encima de su cabeza. Después de esto, el hombre le quitó el vaso con la poción de las manos a Eric. Dijo que Sankey era tan patético que ni siquiera podía sostener un vaso en sus manos, y que ahora todo terminaría mal para él. Los extorsionadores se estaban preparando para atacar a Eric, y de acuerdo con las reglas de supervisión de quienes cambian de trabajo, usar su habilidad fuera del abismo está prohibido. Los únicos que tienen permitido activar sus habilidades fuera del abismo son los agentes del orden y el personal armado especial. Por lo que Sankey necesitaba encontrar un punto ciego de las cámaras de CCTV para usar sus habilidades de reciclaje y regeneración. El hombre calvo sugirió que Eric comiera las perlas derramadas una por una, y luego lamiera todo lo derramado. Incluso se ofreció voluntariamente a ayudarlo a recoger todas las perlas. Después de todo, deberían ayudar a sus hermanos menores. Eric Sankey respondió con seriedad que estaba de acuerdo, pero que el calvo tenía que besarle el culo primero. El extorsionador estaba a punto de atacar a Eric cuando fue detenido por Rodrigo Kaiser, el líder del grupo de caza de clase C Juramento de Sangre. Le preguntó severamente al hombre calvo si había reunido suficientes personas, y este respondió que necesitaba una persona más. Rodrigo miró a Eric Sankey y le informó que lo habían contratado en el grupo, y el hombre calvo dijo que el hombre solo era un recolector de basura. Él sugirió que fueran ahora y encontraran a alguien que pudiera pelear en el grupo. Pero Rodrigo respondió que al entrar al abismo bajo la luna roja, todos los monstruos serían extremadamente feroces, y necesitaba a alguien que pudiera ser usado como carne de cañón, y la fuerza no le importaba. Eric Sankey sabía que durante la luna roja, los monstruos se volverían locos. Monstruos raros también aparecerían en el abismo. Las recompensas por matar a estos monstruos se duplicarían, y la calidad de los cristales mágicos arrojados también aumentaría. Eric le dijo a Rodrigo César que estaba listo para alistarse. César ordenó al basurero que se acercara. El hombre que estaba al lado de Rodrigo de repente señaló con el dedo a Sankey y gritó. Para evitar que Lance Chance balbuceara demasiado, Eric le tapó la boca con la mano. Lance no podía creer que Eric Sankey, un recolector de basura, estuviera parado frente a él, y le recordó a Chance que si no hubiera usado el poder de cada uno de ellos entonces, todos habrían muerto allí, solo que gracias a él todavía estaba vivo. Rodrigo preguntó si se conocían, pero Eric respondió que no conocía al hombre. Rodrigo César asintió con la cabeza y dijo que estaba claro que un hombre que mataba a sus propios compañeros de equipo no podía tener amigos. Al salir, Eric le preguntó a Chance cómo logró salir, y este le respondió que en un principio el comité quería condenarlo a 15 años de prisión, pero retiró todos los cargos y pagó una multa de $1,500,000 para salir libre. Ahora por culpa de Sankey, es un verdadero quebrado. Perdió todos sus niveles y ahora tiene que empezar todo de nuevo. Si no paga los daños, lo denunciarán al comité. Eric Sankey entrecerró los ojos y advirtió a Lance que una palabra más y lo procesaría como basura podrida.
El metro de la ciudad C era increíblemente grande. Fue en esta estructura subterránea donde se encontraba la entrada al abismo de alto nivel. El bardo de tercer nivel, Chonky Taft, saludó a los recién llegados y los felicitó por unirse a las filas de carne de cañón, preguntándoles sobre su profesión. Eric se presentó como un carroñero de nivel 1 y Lance Chance como un mago de nivel 1. Chonky dijo que todo estaba bien porque aquí solo había una chusma reunida, y dentro del abismo nadie se reiría de Eric Sankey. Después de todo, todos decidieron cambiar sus vidas por dinero, y no había nada más humillante en eso. Quería presentar a Erika a los otros miembros de su club de suicidas. Su equipo necesitaba un líder, y como bardo de nivel 3, se presentó como candidato. Lear Stark, un sanador de segundo nivel, respondió que él era el de mayor nivel de todos y que obedecerían. Leon Chapman, un guerrero de tercer nivel, tampoco se opuso. Rodrigo Quesar anunció que, además de los 6 miembros principales del Juramento de Sangre, esta vez se les unirán 5 miembros temporales. La carne de cañón es carne de cañón, y a diferencia de los demás que cambian de trabajo, la carne de cañón simplemente se usa como cebo vivo para reducir las pérdidas del escuadrón principal. Este abismo tiene la forma de un laberinto, en cada habitación del cual hay muchas trampas. La carne de cañón se enfrenta a la tarea de encontrar un pasaje a la sala del jefe lo más rápido posible y transmitir esta información al equipo principal. César no puso ninguna esperanza en sus habilidades de lucha y les aconsejó que huyeran cuando se encontraran con un monstruo. Si quieren conseguir el dinero, entonces al menos uno de ellos debe permanecer con vida. Si solo uno sobrevive, entonces todo el dinero será para él. Lear Stark se aclaró la garganta y dijo que no tenía dónde retirarse, porque tenía 4 hijas y tenía que alimentarlas de alguna manera. Leon Chapman dijo que su esposa se estaba muriendo y que necesitaba el dinero, por lo que tuvo que correr un riesgo. Chonky ordenó al equipo entrar al abismo. Leon le preguntó a Stark sobre el nuevo hombre llamado Eric, y él respondió que alguien siempre muere en el escuadrón de carne de cañón, y alguien más siempre toma su lugar. Leon estuvo de acuerdo con Stark, pero lo que quiso decir fue que ese nuevo rostro parecía demasiado relajado, y era la primera vez que veía a alguien ir a la muerte con tanta calma. Chonky Taft dijo con sorpresa que aún no se habían encontrado con ningún monstruo en el camino, y Lance le pidió que no croara. Lear y León notaron simultáneamente que de repente hacía frío en la mazmorra. Chonky sugirió simplemente seguir adelante, ignorando el frío. Eric notó una guillotina sobre la cabeza de Chonka que había saltado de su trampa. Sankey logró detener su caída con la ayuda de la magia, salvando así la vida de Taft. Parecía un tipo realmente afortunado. Al haber escapado milagrosamente de la muerte, su suerte aumentó en un punto. El equipo fue más allá y se encontró con capullos de araña. Estas eran arañas demoníacas de quinto nivel, monstruos de élite, insectos demoníacos que tenían la capacidad de escupir veneno. Chonky Taft no soportaba ver arañas. Lance inmediatamente atacó a los monstruos con magia de fuego. Eric Sinky permaneció en silencio a un lado y observó cómo los miembros del equipo intentaban atacar a estos peligrosos monstruos. Todos sus intentos fueron en vano. El daño infligido fue 0, mientras los ataques de las arañas causaban muchos problemas. Eric vio el cadáver de la araña que Leon había derrotado con éxito y lo envió a reciclar, ganando así un punto de atributo. Recibió el Arcana, un veneno templador que le permitía aplicar un efecto de envenenamiento cuando un arma golpeaba a un objetivo, causando un 60% de daño de arma durante unos segundos. Y si el ataque era un golpe crítico, el daño total se incrementaría al 120%. Sankey se dio cuenta de que al reciclar cadáveres, podía obtener no solo cartas de habilidad, sino también arcanos, y parecía que los arcanos mejoraban el equipo. León le dijo a Eric que ya había tenido suficientes ensoñaciones y que si no podía ayudar, debía dar marcha atrás. Eric decidió probar el veneno endurecedor en su espada normal. Él, habiendo preparado su arma para la batalla, dio un paso hacia la araña. Chonky Taft, poniéndose una máscara protectora, tenía miedo de admitir que, aunque era el mayor en nivel, su profesión no implicaba ninguna habilidad de combate en absoluto, solo podía potenciar a los demás. La situación era demasiado peligrosa ahora, pero él sabía qué hacer. Chonky sacó un micrófono y comenzó a cantar una canción. Sin embargo, esta acción hizo al enemigo aún más fuerte. Taft exclamó en pánico que aquella no debía ser la canción correcta. La araña enfurecida se abalanzó sobre Chonky Taft.
Eric Sankey usó su daga de combate, que estaba mejorada con un veneno endurecedor. Los monstruos se volvieron mucho más fuertes, como si extrajeran fuerza del aire circundante. León no vio otra salida que retirarse, y Lance, presa del pánico, envió una bola de fuego tras otra a las malditas arañas. En ese momento, Eric Sankey se abalanzó sobre el grueso del enemigo. Lance Chance miró los trozos de carne de estos monstruos volando confundido. La fuerza de un carroñero de primer nivel era aterradora. Liar y Leon no podían creer lo que veían. ¿Cómo podía un simple basurero hacer eso? Eric sabía que las arañas demoníacas eran resistentes a los venenos, lo que debilitaba el efecto del envenenamiento, y no era sorprendente que el lazo que recibió de ellas, un veneno endurecedor, el efecto en sí es imperceptible. Pero se vuelve así durante la pelea. Chonky se rió nerviosamente y dijo que solo quería ayudar a alguien del grupo, pero mató a un monstruo. Eric se detuvo tranquilamente frente al grupo de arañas y pensó que los monstruos en este abismo eran inteligentes y no atacarían a un objetivo que no podían ver. Probablemente se darán la vuelta y saldrán corriendo. Lance notó que los monstruos se estaban retirando, y Leon dijo que esta era solo la primera ubicación y que ya era muy aterradora. Sankey ya había procesado suficientes arcanos, dejando solo una carta por si acaso, e intercambió todo el resto por puntos de atributo. En total, recibió 54 puntos de atributo. Chonky encendió una antorcha y dijo que ya que los monstruos se habían retirado, debían seguir adelante, pues su misión era avanzar lo más lejos posible, pero a partir de ahora debían tener más cuidado y no caer en trampas. Eric pensó que Chonky dijo la última frase refiriéndose a sí mismo. Sankey descubrió el área secreta del Berserker, ubicada entre dos columnas. Estas zonas aparecen debido a la luna roja. Pero, ¿vale la pena explorarlas? Sankey provocó una pesadilla sangrienta. El clon apareció ante su amo. Le ordenó que caminara con el equipo bajo su disfraz y luego se lo llevaría. Chonky se sorprendió por la ausencia de Eric Sankey y le preguntó a su clon dónde había estado y le ordenó que no se quedara más atrás. Mientras tanto, Sankey decidió explorar la zona del Berserker. Pronto sintió un movimiento peligroso detrás de él. Eric estaba preparado para el ataque del monstruo y tomó ciertas medidas usando su espada. Este monstruo tenía un alto nivel de protección contra el daño físico. No tenía ni un solo rasguño por los golpes del joven. Además, el propio Sankey recibió un duro golpe por parte de este terrible monstruo. Tuvo que usar el ojo que todo lo ve para descubrir las características de este monstruo. Resultó ser un monstruo de élite de nivel 20, una tarántula. Eric decidió que si podía reciclar este monstruo de élite, podría perder habilidades de élite. La araña atacó a Sankey con un chorro de veneno de su boca. Logró escapar del fuego y Eric activó una gran explosión. La araña continuó disparando al basurero. Resulta que este monstruo era ignífugo y no le tenía miedo a las llamas. Solo podía ser asesinado de la manera clásica. Eric Sankey corrió hacia el monstruo con una daga en la mano, apuntando a su punto débil para asestar un golpe crítico. Si bien las mordeduras de los demonios de nivel 5 son venenosas, parece que la tarántula de nivel 20 tiene resistencia a los venenos. Fue sorprendente que ese fuera precisamente su punto débil. Esto se debió a cambios en la defensa y la capacidad de reproducción, ya que ya no dependen de sus propias habilidades de caza. Simplemente pueden enviar a las arañas demoníacas a cazar en su lugar, por lo que la araña ahora estaba envenenada por su propio veneno. Eric Sankey nunca esperó que esto fuera posible. Sin embargo, incluso en su estado envenenado, el monstruo era peligroso y atrapó a Eric en una red pegajosa. El carroñero entonces activó su estado Berserker, aumentando su fuerza y rompiendo esos lazos mágicos. Atacó nuevamente a la tarántula de nivel 20, y este peligroso monstruo fue derrotado. Ahora era posible mejorar la carta Berserker y elegir una de dos mejoras, Blood Splash, que aumentaba la efectividad del estado Berserker, y Seething Rage, que aumentaba la duración del estado Berserker. La gente prefiere elegir la segunda opción porque es más confiable, pero esta tarántula es un monstruo inusual. Eric Sankey eligió el primero. Quería fortalecer el estado Berserker. Lo único es que el drenaje de salud es un efecto secundario demasiado perjudicial. Sin embargo, Eric eligió la primera opción. Con su habilidad de regeneración, este efecto secundario sería menos notorio. Al activar el spray de sangre podría dañar a aquellos que tienen una fuerte resistencia al daño físico. Esta era la ventaja de esta carta. La elección fue hecha y Sankey notó que su nivel había subido nuevamente.
Eric eligió una tarjeta con confianza. Podría sacar oficialmente este equipo del abismo y venderlo por 15.000. El resto lo tuvo que procesar y se preguntó, ¿qué habilidad obtendría de esta tarántula? La carta de tarántula que recibió Eric le permitió convocar hasta 4 tarántulas para luchar junto a él y evolucionar según su experiencia en combate. Sankey no solo podía invocarlos, sino también mejorarlos. En ese momento, el destacamento principal se topó con una mina en el abismo. Lear Stark dijo que todo era influencia de la luna roja y que podría haber muchos cristales mágicos en la mina, y encontrar al menos uno sería un gran éxito. Lear levantó su bastón, que tenía el ojo de Fury, marcando todo en un radio de 60 metros y permitiendo que otros vieran ese lugar en un mapa. Lance agarró bruscamente al curandero por las solapas. Con semejante tesoro podrían bañarse en oro por el resto de sus vidas. ¿Por qué marcó este lugar para esa escoria codiciosa? A lo que Lear respondió que no habrían sobrevivido si hubieran encontrado este lugar sin sus instrucciones. León le dijo a sus compañeros que, después de todo, el trabajo de la carne de cañón es allanar el camino para la cima. Si mueren aquí, simplemente será considerado un accidente, sin pestañear, porque para ellos solo son basura. Lance respondió que como era basura, no era una lástima tirarlo. Aunque no se consideraba basura, recordaba cómo Eric Sankey lo había echado en una ocasión. Lance todavía odiaba a ese basurero. Él creía que aunque su nivel fuera bajo otra vez, no importaba mientras pudiera recaudar algo de dinero. Si puede conseguir un buen equipamiento para cubrir sus 0 habilidades, puede unirse a la fuerza principal de los equipos de búsqueda de basura. Lance Chance decidió robar un par de cristales y quedárselos para él. Tan pronto como tocó uno de los cristales, el sistema informó que estaban atrapados. Un rayo cegador de luz brillante surgió de las profundidades de la mazmorra y se dirigió hacia el grupo. La cabeza de Lear Starkey fue atravesada por este rayo traicionero y cayó muerto. ¿Nadie pudo entender lo que pasó? Mientras tanto, Eric Sankey convocó al primer devorador de pájaros, y en el nivel inicial parecía absolutamente indefenso. Sin embargo, este bebé podría convertirse en un demonio araña de nivel 5. Ahora Sankey tenía que cuidarlo. Si quería que la tarántula sobreviviera en el campo de batalla, tenía que subirla al menos al nivel 5, así que decidió darle algunos puntos. Se ha aumentado el nivel de la araña y ha recibido una nueva habilidad, telaraña. Lear Starkey estaba muerto y sus compañeros lo observaban confundidos. Leon Chapman agarró a Lance por el cuello y lo acusó de matar a Lear, aunque afirmó que fue un accidente. Leon exclamó emocionado que Lear lo hizo por su familia porque quería alimentar a sus hijos y murió por la codicia de Lance. Chance respondió que él también necesitaba dinero. Si no hubiera retrocedido al nivel 1, ya estaría viviendo bien y no estaría tratando con idiotas. León sacó su espada y acusó a Lance de traición. Y Lance respondió que León no era mejor. En este mundo todo se trata de dinero. Él también lo habría hecho si le pagaran lo suficiente. En medio de la discusión, hubo un aplauso silencioso y una voz que sonaba como la de Rodrigo César dijo que le gustaban las prioridades de Lance. Irónicamente le ofreció un lugar en el juramento de sangre. El ayudante de César informó al jefe que el cadáver de Lear aún estaba caliente. Rodrigo dijo que aquí la muerte es un fenómeno privado, y los mendigos están dispuestos a arriesgar incluso sus vidas por la oportunidad de ganar algo de dinero extra. El deseo de ganar más no es algo vergonzoso, y morir tampoco lo es. Estos cristales que solo aparecen durante la luna roja se pueden usar para comprar ciudades. Una pieza es suficiente para no trabajar por el resto de tus días. Pero olvidó decirles algo. El precio por apropiarse de una de esas cosas es una vida. Un enorme caballero con una espada apareció frente al equipo de investigadores. El ayudante de César les dijo a todos que tomaran un cristal y lo pusieran en su cubo, pero si intentaban escapar, todos serían cadáveres. León exclamó que cualquiera de estos cristales podría matarlos. ¿Realmente eran tan sofisticados en su intento de deshacerse de ellos? César le preguntó a León si no tenía que pagar el tratamiento de su esposa. ¿No dijo que haría cualquier cosa para salvarla? Debe recordar que el deseo de ganar más no es algo vergonzoso. León se disculpó y exclamó que no podía tocar los cristales. De hecho, perdió todo su dinero y vino aquí para pagar sus deudas. No quiere morir en absoluto. Rodrigo César suspiró profundamente y dijo que era un espectáculo lamentable. Lance, observando a César, decidió que este tipo era mucho más genial que él y que no podía competir con él ni siquiera en sus mejores días. Se volvió hacia Rodrigo y le dijo que había oído de él que el juramento de sangre podría aceptarlo,
Él solo era un mago de fuego, pero le gustaría mucho unirse a su grupo de caza. César no recordaba haber dicho eso, pero su asistente confirmó las palabras de Lance. Entonces César le dijo a Lance Chance que viniera a verlo. Dijo, ¿Lance realmente creía que había un lugar para él? Nunca aceptaría basura como él en las filas de la élite. Después de todo, él es un traidor patético, y la muerte lo espera de todos modos. Simplemente traicionará al menos algún valor a su muerte. Tiene la intención de hacer que todos caminen muertos para que recolecten cristales para él. Chunky Taft no pudo soportar tal acoso y quiso defender a su compañero de equipo. La mano de Eric Sankey cayó sobre su hombro, pidiéndole al líder que no hiciera nada estúpido. Eric pidió dárselo y esperar allí. Dio un paso adelante y le preguntó a Rodrigo, ¿qué tan peligroso podría ser recolectar esos cristales? El ayudante de César preguntó indignado, ¿qué clase de porquería apareció aquí? Eric tomó uno de los cristales con una mirada indiferente y lo sostuvo en su mano. Todos inmediatamente se escondieron detrás de las rocas. Tenían miedo de ser asesinados. Los representantes de Rodrigo César estaban confundidos. ¿La trampa solo funcionaría una vez? Eric Sankey se guió por el hecho de que incluso si fuera una trampa mortal, tendría suerte y cumpliría todos los requisitos. Y tal vez no habría ningún efecto en absoluto. Su indicador de suerte alcanzaría el valor umbral. César asumió que la trampa estaba funcionando después de todo, pero esa fue la suerte de Eric. Probablemente era más de 60. Pero, ¿puede alguien en el nivel 1 tener una tasa de suerte tan alta? Incluso para aquellos que pueden cambiar de profesión, la tasa de suerte no aumenta por sí sola. Solo hay una explicación razonable. La trampa no funciona. El ayudante de César tomó con cuidado el cristal y dijo que la trampa definitivamente estaba rota. Al fin y al cabo no le pasó nada. En ese momento, un rayo de luz mortal golpeó su cabeza. El asistente cayó al suelo muerto. Rodrigo César dijo que, dejando de lado cualquier otra posible razón, este chico, Eric Sankey, tiene la estadística de suerte más alta de todos aquí. Quizás tenga algo que ver con su profesión. En el abismo, las estadísticas que más suelen aumentar son las relacionadas con la fuerza. Nadie desperdiciaría sus puntos de atributo para desarrollar algo tan inútil como la suerte. Y Sankey pensó que simplemente había distribuido los puntos equitativamente. Rodrigo agregó enojado que el plan original era convertirlos a todos en cadáveres que luego pudiera usar. Pero los planes han cambiado. Ahora solo quiere un cadáver con una estadística de suerte alta. En cuanto al resto, simplemente se deshará de ellos.